Capítulo 29. El vampiro perro transformado empezaba a sentirse ansioso. Se le escuchaba hablar solo a la hora de dormir. Madre mía, Padre mío, dame la serenidad para ver las señales e interpretar el mensaje. Oyoshus lo escuchaba, a veces hablar dormido y decir lo siguiente: Madre mía, Padre mío, estoy en este camino al que me enviaron para sus propósitos y los míos. Pensaba que hablaba con el recuerdo de sus padres. Creía que él no resistía su monstruosa apariencia, pues él seguía hablando incluso varias veces durante las noches. Madre mía, Padre mío, requiero hoy la paciencia para no desistir en el camino. Sin embargo, sabía que era un guerrero, ya que resistió el dolor de la transformación, obviamente dolorosa y casi mortal. Un estupendo soldado con resistencia sobrehumana al dolor, con fuerzas para el combate, con un solo propósito, por lo que las locuras de hablar solo se podría pasar por alto, como si fuera para Oyoshus el menor de los males que puede tener un militar: el combate con sus propias pesadillas. Así que lo ignoró. El orgulloso Oyoshus suponía que el vampiro perro transformado donaría su vida por un heroico sacrificio por la causa. Además, ¿qué más podría hacer y ser? Ya no se podría llamar vida en esas condiciones, ni para él ni para nadie. Sin embargo, Oyoshus estaba equivocado, ya que eso era lo que pensaba de sí mismo. No vio más allá de su aparente realidad, imponiendo su expectativa al vampiro perro transformado. Pasaron mucho tiempo a los pies de la montaña mística, esperando el siguiente paso del combate. Tiempo atrás, Oyoshus estuvo buscando alianzas con sectores marginados, de los que él conocía que tenían ciertos conocimientos en el arte del combate, principalmente del psicológico mental. Él hubo negociado con ellos y así que le colaborarían para ayudarla a recuperar el poder. Claro está que era el poder para el clan de los vampiros libélulas. Se relacionó con gente involucrada en el ocultismo y que estaba al margen de la ley de sustancia y de cualquiera otro sistema de poder. Hombres y mujeres de los gremios como alquimistas, metafísicos, brujos, hechiceros, magos e incluso chamanes, los llamados tlamatinime de alto rango, de cualquiera de las castas, excepto del clan de los vampiros luciérnagas, fueron sus contactos. Sin embargo, ellos, como sabios y astutos, sabían a quiénes entregarle su confianza. Pero Oyoshus, inmiscuido en sus propios deseos y expectativas, no tenía la misma meta que ellos ni la prudencia. Así que la negociación estaba en la aparente ventaja para Oyoshus, pues creía que daba todo, pero no se daba cuenta que no soltaba nada con facilidad. Incluso sus torpes creencias de bien y mal, de la luz contra la oscuridad. Los sabios ayudarían a recuperar el poder, pero el poder de uno mismo. Sin embargo, en las negociaciones no se quedó explicado quién era ese uno mismo. Podría ser cualquiera. Para Oyoshus, él mismo sería el emisario para recuperar el poder del sistema. Él estaba desesperado por alianzas. Como estratega militar, conocía las prácticas de guerra y del engaño. Pero, ¿qué tipo de militar hace negocios con gente de artes oscuras y místicas? Si él era vampiro, él también sabía de las ciencias de jugar con dobles intenciones, con astucia, sin perder gran cosa a la hora de la guerra. Pero ingenuamente, creyendo en aquellos humanos tan extraños, descartó la idea de que fueran capaces de renunciar a sus propias necesidades o intereses por un bien común. Otra vez volvió a escucharlo. Madre mía, Padre mío,
envía la señal. Si este es el momento, si este es el lugar. Entonces, como una ráfaga que va rompiendo las masas de aire mansas en nuestra estruendosa velocidad, pasaron volando sobre el campamento 400 sombras del ejército oscuro, rumbo a la cima de la montaña. El viento chilló, las sombras aullaban, llevaban prisa. De siempre estar observando pacientemente como depredadores al acecho, pasaron a ser las impacientes a la llegada de la puntual invitación. La tan deseada señal se manifestó. Levantar el campamento era una prioridad. Con escasos recursos no podrían abandonar nada a los ladrones o los necesitados que se tomaran la libertad de tomar lo ajeno. Oyoshus tenía la misión, de acuerdo al plan hecho en sus alianzas con los Tlamatinime, de cuidar la montaña mística. Sin embargo, desconocía sobre cuál objetivo. Comprendía que había misterios ocultos a él, que se llevaban a cabo en ella, tanto de comunes humanos que nunca habían subido de sustancia, así como de los vampiros luciérnagas. El vampiro perro transformado se acercó a Yoshus. Tenemos que cuidar, es nuestra misión. ¿Cuidar qué cosa?, dijo irritándose de la osadía de él por querer tomar el mando. La montaña lo señalará, le contestó el vampiro perro transformado con intranquila emoción. Oyoshus quedó asombrado de la insistente impertinencia de él. Al fin de cuentas, él era el líder, quien tenía la última palabra en la toma de decisiones. Dejó sus apegos hacia las pocas pertenencias que tenían en el campamento. Podría ser que mientras lo recogieran, perdieran tiempo. Al fin de cuentas eran baratijas, que aunque escasas, podrían conseguirlas después. Sin embargo, se permitió dejar a 2 hombres cuidando, por si acaso. A lo lejos y de manera dispersa se veían bajar centenares de personas de los deshabitados y solitarios cerros, montes, sierras y montañas. Entre aquellas personas descendía feliz. Miró atrás y hacia los lados. Veía en cada uno de ellas una brillante luz, tal si fuera una pequeña vela encendida encima de sus cabezas, que alumbraban la oscuridad y disolvían las tinieblas a su paso, iluminando su propio camino. Si hubiera visto un reloj, tendría marcada la hora entre las 2 y las 3 de la madrugada, casi a la mitad de un nuevo amanecer. Cual si fuera la energía de un calor cálido, bajaba e iba cual niña con interiores nuevos, como si el secreto mejor guardado se le hubiese revelado, como si terminase una dolorosa y prolongada pesadilla, tuviera el final más agradable para un nuevo comienzo. Las expresiones recias de su rostro, antes de subir a la montaña, se transformaron, durante su estancia en aquel lugar místico, en la frescura del vivir en una cara madura, con la brillantez de los ojos que saborean la oscuridad y la luz. Quizás lo peor ya había pasado. Las rocas del sendero le servían de soporte para sujetarse mientras descendía. En un descanso llegó el fragante aroma de la dulzura que traía el viento al arribo de las 400 sombras del ejército oscuro que la acecharon. Volaban y deambulaban alrededor de ella. Tenían los ojos exorbitados, cual si la belleza de la luz fuera el alimento exótico que brindara nutrientes a sus lánguidos cuerpos sin grasa, con la mirada de quererla devorar hasta el último gramo de aliento. Pero Iva ya no tenía miedo, ni siquiera de sus propios demonios. Eran sus sombras que reclamaban su derecho al nacimiento, a la riqueza de esa alma. Feliz estaba de regreso. No les impuso su sometimiento total y su encierro. Ya no podía guardarlas dentro de sí misma, pues podría pasar que otra vez, ocupando un lugar que no era el suyo, enmoheciera su interior, empujando a su alma a una mazmorra. Iva no podría ser nunca más lo que fue. No podría ni debía haber marcha atrás. Su vida
dependía de ello. Sin decir palabra alguna, extendió sus brazos. Muchas sombras se acercaron y sintieron su calor. Era la madre que daba el abrazo de bienvenida a los hijos pródigos que regresan después de la guerra. Algunas eran desdeñosas y deseaban regresar con sustancia, pero no la traicionarían. Si volvían a formar parte del ejército oscuro, ellas se disolverían en la nada. Iba pacientemente, las reconocería una a una, por haber sido ignoradas en la inconsciencia de su pasado. Seguía bajando de la montaña mística, con su séquito de oscuridad, ahora sin ocultarlos de nadie, ni de ella misma, como sucedió con la mayoría de la humanidad antes del reinado de sustancia. Tenía el cabello un poco enmarañado, seguía con la misma ropa vieja con la que subió hace pocos años atrás. A la orilla del río que descendía también de la montaña, todavía sin amanecer, hizo una oración en voz alta. Gracias por la oportunidad que me brindaste por reconciliarme conmigo misma, dijo mientras se doblaba al suelo para tomar un poco de agua del río. Tomó aire y continuó. Gracias, Madre Tierra, por los elementos que proporcionaste en esta entrega. Encendió una hoguera. Sus sombras la alimentaban con trozos de ramas secas que arribaban de una en una. Se desnudó completamente. Aventó sus trapos viejos a la aniquilación de lo que ya no era. Ingresó al agua helada con su cuerpo tiritando. Sus carnes maduras caían con gracia sobre sus anchas caderas. No había sido nunca atlética, mas ahora ya no le importaba la grasa de su piel caída y vieja. Se acostó en el río delgado. No llevaba turbulencia, estaba calmado, apacible, en un suave fluir de la ligera pendiente en la que se encontraba. Los ojos de las sombras chispeaban de asombro. Iva se levantó. Entre varias sombras le acercaron una manta para cubrirla, que sacaron de un morral que traía ella, llena de varias cosas más. Se dispuso a estrenar sus vestiduras hechas a mano. En algunas partes de su cuerpo le apretaban. En otras, donde debían estar ajustadas, la soltura de la ropa jugaba con la brisa tenue que corría del norte y movía la llama del fuego. Le ayudaron a vestirse, a calzarse, le desenredaron sus cabellos con sus esqueléticos dedos con membranas y sus largas y pesadas uñas negras que parecían garras. Al terminarla de acicalar, la llevaron a dormir, mientras ellos vigilaban, porque las sombras nunca duermen. Si desaparecen es porque se esconden detrás del cuerpo que recibe luz. Mientras Iva descansaba, bailaron alrededor del fuego, en una fiesta de ellas para ellas. El bajar de la montaña llevó su tiempo. Mientras tanto, en los descansos, Iva se ponía a jugar con sus sombras, procurando conocerlas, platicando con ellas, correteándose y escondiéndose tras los árboles, las rocas y la vegetación. Cuando las encontraba, les hacía preguntas sobre su identidad. Ellas, felices del lúdico y macabro juego, le contestaban, una en una, según correspondiera. ¿Eres mi valor que he reprimido? No, no soy yo, soy la ira que te acompañaba. ¿Eres quien me arrebató las esperanzas? No, no soy yo, soy la paciencia que te llamaba. ¿Eres el odio que me atormentaba? Sí, parte de él, pues también te odiaba. ¿Eres la indiferencia? Soy la imparable ausencia del amor propio que no escuchabas. ¿Eres a quien más dañé? Sí, soy la sombra de tu alma. Iva se quedó sin palabras. No sabía qué pensar ni contestar. La sombra evadió responder la pregunta.
sin aclarar su identidad. Al fin de cuentas, las 400 sombras pertenecían a las oscuridades de su alma. De vez en vez, paraban el juego para que Iva comiera y después continuara. Se alimentaba de frutillas, plantas, hongos de la tierra. A veces tomaba las hojas como tortillas para envolver sus alimentos y tener un buen bocado. Pescaba pececillos que cocía o asaba en el fuego. Mientras continuaba bajando, Iva observó que los ojos de las sombras ya no tenían la mirada chispeante de morbosidad con la cual intimidaban a la humanidad. Las 400 sombras empezaron a cambiarla por la chispeante jocosidad que tienen los niños al jugar sobre lo que más les divierte. ¿Eres la serenidad? No, soy la alegría frustrada, contestó una de ellas, de manera tan súbita que las demás sintieron la agresividad que se salía del rol de juego. ¿Eres la felicidad?, dijo Iva y quiso mediar el tono que estaba teniendo la conversación, suavizando más su voz, pues era la misma sombra escurridiza que se decía llamar la sombra del alma. No, tonta, no. Soy tu hilarante vida desatada. Iva se entristeció. La sombra era dura y sin miramientos de que sus contestaciones la lastimaban. Sin embargo, se propuso ser compasiva. Así que otro día le preguntó: ¿eres la hilarante vida desatada? No, tonta, no. Soy quien arrojó a sus cachorros a la calle. Iva se permitió llorar por largo rato. Después del desahogo, se acercó a ella y le dijo: gracias, contestó Iva con serenidad, pues no podría odiar ni molestarse con algo que finalmente era parte de ella. La sombra se rebeló con mayor enojo. Soy la culpa, la que tomo las facetas que se me antojan para arrojar tu importancia personal a la basura. Le permitió continuar su pregón de dolor. Por horas maldijo, vociferó y sacó mierda por la boca. Parecía que estaba siendo exorcizada, pues emanaciones densas y oscuras de niebla la envolvían. Mientras hablaba salía un aliento que dejaba un halo blanquecino. Cuando las otras sombras se fueron a reposar a los árboles, Iva se puso a cantarle todo cuanto para disolver a la culpa con paciencia y compasión. ¿Sabes, culpa? No puedo cambiar lo que eres, ni el camino recorrido, ni tu insistente lucha en donde yo siempre he perdido contigo, le decía mientras intentaba tocarle a manera de caricia una garra que tenía por uña. Pero puedo aceptar lo que he sido. La sombra de la culpa se empezaba a sentir poderosa, pues creyó que Iva terminaría por darle la razón sobre que era una mala madre, una mujer con relajada moralidad y que podría atropellar nuevamente su valía interior en perspectiva con los demás. Te libero, pues nunca fue mi intención dañar ni lastimar, y si me equivoqué, estoy en la tierra para aprender, y las experiencias vividas en las que fallé son aprendizajes que me han llevado hoy a mejorar mi ser. Le contestó Iva con emoción, sin buscar confrontarla ni hacer una guerra inútil de discursos. La sombra de la culpa odiaba todos esos versillos cursis y sonoros. Empezó a perder vitalidad. Iva ya no la alimentaba más con sus emociones ni pensamientos de fragilidad, de impotencia. Si los llegaba a sentir, no les imprimía más emoción, pues ya no se juzgaba a sí misma, hasta que, ya agotada de escucharle, la sombra se disolvió. Nunca fue la culpa suya, pues ningún bebé nace con ella. Solo los hombres que tienen grandes expectativas de otros y frustraciones internas se las imprimen a los niños. Los monstruos oscuros de Iva, con sus manos largas y sus garras puntiagudas y filosas, de apariencia sanguinaria y humanoide, mostraban sus colmillos al sonreír, porque ya sonreían, aunque no de forma dulce. Al carcajearse, aunque con ruidos tétricos,
Sus vientres temblaban y cuando esos sonidos pasaban por la garganta parecían que irían a vomitar una bola de pelos atorada. Mientras tanto, Oyoshus y sus hombres buscaron por casi un mes ingresar al bosque de la montaña desde que aparecieron las sombras de Iba volando sobre el campamento. Durante ese tiempo no lo lograron. Espesas malezas con espinas crecían en grosor como una muralla que no permitía el acceso a ella, a pesar de utilizar los armamentos que tuvieran a la mano, pues volvían a crecer. El vampiro perro transformado le decía a Yoshus que parara, que aún no era tiempo. Él le respondió: «Pero tú mismo me has dicho de las señales». «Es cierto, no es lo que tú crees. Las has interpretado equivocadamente. De lo contrario, desde hace 21 días hubiéramos podido acceder a la montaña. Ella no quiere que nos entrometamos». Oyoshus empezaba a exacerbarse con él. Decidió no tener mayores contemplaciones con el vampiro perro transformado, por muy inteligente y confiable que fuera. Algo está pasando o falta por pasar, y nosotros no podemos ser parte de ello, dijo insistiendo nuevamente, pero sus argumentos no eran ni creíbles, ni mucho menos razonables. El vampiro perro transformado creía en agüeros y largas esperas, no en determinación, lucha, esfuerzo y constancia. Ambos eran dos fuerzas mentales en pleito, uno luchando desde la templanza y el presente, el otro desde la premura y la fuerza. Mientras discutían, la muralla de arbustos y espinas se fue secando y pulverizando mientras Iba y su séquito de sombras pasaban. Entonces comprendió el vampiro perro transformado que solo los que trajeran a sus sombras, de cierta manera domesticadas, podrían continuar con el crecimiento de la conciencia de la humanidad. Oyoshus no pensó lo mismo. Vio al enemigo, una parte del ejército oscuro alrededor de la gente que bajaba de la montaña mística. Cuando inició el ataque, las sombras se defendieron, por lo que, al ser hasta 400 sombras por persona, estaban en desventaja. Oyoshus y sus hombres empezaban a alterarse, a volverse más oscuras. Iba intentó contenerlas, y una de ellas vio la oportunidad de raptarla y llevarse la sustancia, pero se contuvo por una nueva lealtad a ella. Observando la escena, el vampiro perro transformado le gritó a Oyoshus: «Mira, baja más gente con sus sombras. No los están raptando, se alían con ellas. El ejército oscuro se está disgregando, pierde fuerza porque regresan a sus dueños». Le insistía con todo su ser que detuviera el ataque, mientras él corría hacia el frente de ellos para hacerse una barrera, aunque muy débil y hasta cierta forma ridícula, que los detuviera. Oyoshus paró un momento, comprendió que era así, empero vislumbró al fondo que también estaba gente iluminada que no llevaba sus sombras. Entonces, del pensamiento más rápido y la practicidad de su formación militar, lo llevó a deducir equivocada y maliciosamente que sustancia y a su reino oscuro se combatirían con la luz de aquella gente sin sus sombras aparentes. Cambió su plan, ayudó a bajarlos, envió a sus hombres a convencerlos a unirse a una justa causa común, dejando al lado su proceso de conocer en profundidad a sus sombras. Ciertamente hicieron sus trabajos en parte, pero faltaba la conciliación con ellos mismos. Cuando llegaron al campamento, sacando sus mejores argumentos, el vampiro perro transformado le reclamó: «Oyoshus, escúchame, déjalos ir, no están listos, esa es la señal. Solo hay que cuidar a quienes estén llevando a sus sombras en adiestramiento». «¿Pero qué dices? Ve a esa señora. Sí, cierto, tiene una luz hermosa, pero parece una loca que rescata a los gatos y encima cree que son sus hijos. Los acaricia, los mima, ni siquiera los disciplina», le decía mientras señalaba a Iba que descansaba en el campamento. «Parecen fieras salvajes, crecerán y se la tragarán
como el tigre que devora al domador. Algo de razón tenía Yoshus. Las sombras podían consumirlos, pero si volvían a estar encerradas en el interior de sus dueños, cuando ellos negaran una realidad propia, ellas rasgaron mucho tiempo para salir, y cuando la humanidad no lo resistió más, todo se salió de control. Incluso las sombras que estaban con grilletes en el cuarto oscuro de lo que cada humano negaba de sí mismo. ¿Cómo podría evolucionar la humanidad y llegar a una conciencia superior a la luz si no conociera la oscuridad? ¿Y cómo alimentar la oscuridad si no es con las sombras de la luz? Dijo en voz alta el vampiro perro transformado. Estaba solo, desesperado, inquieto de la decisión que tomaría y las repercusiones que esto conllevaba. Aquellos iniciados en la iluminación interior, en el conocer y tocar su espíritu, tenían confusión, requerían más tiempo para aclarar su ser y permitirle a sus sombras volver. El vampiro perro transformado había descubierto que solo tomando conciencia individual se menguaban las huestes del ejército oscuro y a su vez la conciencia colectiva humana hacía que sustancia continuara perdiendo su poder. Principalmente, el grupo de los Tlamatinime y de los guías espirituales de las tribus urbanas buscaron desde un principio dicha finalidad, incluso antes, cuando la Madre Tierra emanaba alaridos de dolor escalofriante, anunciando la llegada de una revolución de las energías sutiles y densas de los habitantes de la Tierra. Ellos planearon qué se iba a hacer ante tal crisis venidera. Nuevamente se ponía a prueba la voluntad humana, el libre albedrío de escoger entre los seductores argumentos de Yoshus y sus intereses particulares, o el trabajo personal de conocerse a sí mismos, tocando el dolor personal para curarlo. Fue un combate de palabras y discursos, mientras Yoshus reunía a la gente que bajó de las montañas sin sus sombras para que se unieran a su causa. El vampiro perro transformado trató de hacerlo de uno en uno. Se acercaba con respeto para brindarle su apoyo. Ellos estaban indecisos del siguiente paso. No tenían tiempo para decidir en un futuro. Era aquí y ahora. El vampiro libélula no le importaba convencer a los que llevaban a sus sombras, a sus mascotas. No se dio cuenta del poder que dejaba ir. Por el contrario, como vampiro, su mente se extasiaba de la energía de los que convencía. Era un deleite para él succionarle su recién conocida conciencia interior a la gente que bajaba de la montaña. El vampiro perro transformado solo pudo dialogar con quienes llevaban a sus sombras para conocerlas. Pesaba y dolía su cargamento. Se quedó con ellos. Los apoyaría a la distancia sin entrometerse, sin sugerir nada. Sin embargo, fueron corridos del campamento todos ellos, los indeseables. Esa noche, el espíritu de la Madre Tierra, Gaia, con dolores de parto, lloró por los abortos que estaban a punto de suceder. Pasó que el río al lado del campamento creció. La fuerza pluvial, con furia, cayó del cielo para limpiar la sangre y los pedazos de seres arrancados por falta de voluntad propia, inundándole el camino de Yoshus y los cuerpos de la gente que engañó. Alejados del campamento, las sombras también se empaparon, pero al contrario del corazón roto e inerte de la gente que acompañaba a Yoshus, ellas rieron y danzaron, tomaron a Iva de las manos. Con rondas infantiles,
El gozo del agua tras largas sequías del alma refrescaron su agrietada piel de murciélagos. Tras la lluvia, Iva tomó rumbo sin saber cómo, con el propósito de encender su hogar perdido, con la luz de su fuego interior, si tenía suerte.